Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decirles que lo que van a escuchar me pasó hace 3 años. Sé que suena increíble, pero juro que cada palabra es verdad. Todavía me despierto algunas noches con sudor frío recordando esos días. Mi nombre es Diego Alejandro Morales. Soy de Guadalajara, Jalisco, y trabajo como vigilante nocturno desde hace 8 años. He visto cosas extrañas en mis turnos, pero nada como lo que me pasó en aquel edificio de oficinas del centro de la ciudad. Todo comenzó un martes de octubre. Hacía apenas 2 semanas que había empezado a trabajar en ese lugar. Era un edificio de 12 pisos, muy elegante por fuera, pero por dentro tenía algo que no me gustaba. Desde el primer día sentí una sensación rara, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Los otros vigilantes que trabajaban en el turno de día me habían advertido que, por las noches, el edificio se ponía muy silencioso, pero que a veces se escuchaban ruidos extraños. La primera semana pasó sin problemas. Mi trabajo era sencillo: hacer rondas cada 2 horas por todos los pisos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y las ventanas aseguradas. El edificio tenía aire acondicionado central, así que siempre hacía un frío que me calaba los huesos. Las luces de los pasillos se encendían con sensores de movimiento, lo que a veces me daba un susto cuando caminaba en la oscuridad. Era mi 8º día de trabajo cuando empezaron a pasar cosas raras. Esa noche había llegado a las 11 como siempre. El supervisor del día me entregó las llaves y me explicó que había habido algunos problemas con el sistema eléctrico en el piso 7. Me dijo que algunas luces parpadeaban solas y que los técnicos vendrían al día siguiente para revisarlo. A las 12 de la noche hice mi primera ronda. Todo parecía normal hasta que llegué al piso 7. Efectivamente, las luces del pasillo principal parpadeaban de manera extraña. No era un parpadeo normal, como cuando una bombilla está a punto de fundirse. Era más bien como si alguien estuviera jugando con el interruptor, encendiendo y apagando las luces en un ritmo extraño. Me acerqué al panel eléctrico que estaba al final del pasillo. El edificio estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el piso de mármol. Cuando abrí el panel, todo parecía estar en orden. Los interruptores estaban en su posición correcta y no había cables sueltos, pero las luces siguieron parpadeando. Decidí bajar a la planta baja y llamar al supervisor para reportar el problema. Mientras caminaba hacia el elevador, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como el sonido de una silla siendo arrastrada por el piso. Venía de una de las oficinas que estaba al final del pasillo, justo donde las luces parpadeaban más fuerte. Me dirigí hacia el sonido con la linterna en la mano. La oficina tenía una placa en la puerta que decía Recursos Humanos. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Puse mi oído contra la puerta y escuché de nuevo el mismo sonido, como si alguien estuviera moviendo muebles adentro. Saqué mi radio y llamé al supervisor. Le expliqué lo que estaba pasando y él me dijo que era imposible que hubiera alguien en el edificio, porque todas las oficinas se cerraban a las 6 de la tarde, y él mismo había hecho la última revisión antes de irse. Me sugirió que fuera un problema con la tubería o el aire acondicionado y que hiciera mi reporte como siempre. Pero yo sabía que lo que había escuchado no era ninguna tubería, era el sonido claro de muebles siendo movidos por alguien. Decidí quedarme un rato más cerca de la oficina para ver si volvía a escuchar algo. Las luces seguían parpadeando y el frío parecía haberse intensificado. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente. Después de 10 minutos de espera, el ruido se detuvo. Las luces dejaron de parpadear y todo volvió a la normalidad. Terminé mi ronda y bajé a la planta baja, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. El resto de la noche transcurrió sin problemas, pero no pude dormir cuando llegué a casa por la mañana. La siguiente noche decidí estar más atento. Llegué al edificio con una linterna. Extraí mi teléfono, celular completamente cargado. El supervisor del día me dijo que los técnicos habían revisado el sistema eléctrico del piso 7 y que no habían encontrado ningún problema.
Según ellos, todo funcionaba perfectamente. A las 11:30 comencé mi primera ronda. Esta vez subí directamente al piso 7. Todo estaba normal, las luces funcionaban bien y no se escuchaba ningún ruido extraño. Revisé la oficina de recursos humanos y todo parecía estar en orden. Me sentí un poco tonto por haber estado tan nervioso la noche anterior, pero mi tranquilidad duró poco. A la 1 de la madrugada, mientras estaba en mi escritorio de la planta baja leyendo el periódico, escuché el sonido del elevador. El panel de control mostraba que se estaba moviendo. Primero subió al piso 3, luego al 5, después al 7, y finalmente se detuvo en el piso 10. Esperé a ver si bajaba, pensando que tal vez había sido un problema técnico, pero el elevador se quedó en el piso 10. En el panel de seguridad podía ver que la puerta se había abierto y cerrado varias veces, como si alguien hubiera entrado y salido. Tomé mi linterna y subí por las escaleras hasta el piso 10. El pasillo estaba completamente a oscuras. Las luces con sensor no se habían encendido. Encendí mi linterna y comencé a caminar lentamente. El elevador estaba ahí, con las puertas cerradas, pero algo no estaba bien. Podía oler un aroma extraño, como a flores viejas y humedad. Presioné el botón para llamar el elevador y las puertas se abrieron normalmente. Adentro no había nada fuera de lo común, pero el olor era más fuerte. Era un olor dulce pero desagradable, como cuando las flores han estado mucho tiempo en un florero con agua sucia. Decidí revisar todas las oficinas del piso 10. Eran principalmente oficinas de contabilidad y finanzas. Todas estaban cerradas y aparentemente vacías. Pero cuando llegué a la última oficina del pasillo, la que daba al extremo del edificio, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Era muy extraño, porque recordaba haber revisado esa puerta en mis rondas anteriores y siempre había estado cerrada. Me acerqué con cuidado y empujé la puerta lentamente. La oficina estaba completamente vacía, sin muebles ni nada. Solo había una ventana grande que daba a la calle y desde la cual se podía ver toda la ciudad iluminada. Pero lo que me llamó la atención no fue la vista, sino que en el centro de la oficina vacía había marcas en el piso, como si hubieran arrastrado algo pesado desde la ventana hasta la puerta. Las marcas eran recientes, el polvo había sido removido y se podían ver claramente. En ese momento sentí una corriente de aire frío, que venía de algún lugar que no podía identificar. La ventana estaba cerrada, pero el aire se movía como si hubiera una ventana abierta en algún lado. El olor a flores viejas se hizo más intenso y comencé a sentir náuseas. Salí rápidamente de la oficina y cerré la puerta. Mientras caminaba de regreso al elevador, escuché algo que me hizo correr sin mirar atrás. Era el sonido de pasos lentos y pesados que venían de la oficina que acababa de dejar, pasos que se dirigían hacia la puerta. Bajé corriendo por las escaleras hasta la planta baja, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé en mi escritorio temblando durante varios minutos. Intenté calmarme pensando que todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo sabía que lo que estaba pasando no era normal. El resto de esa noche no volví a subir al piso 10. Hice mis rondas evitando ese piso por completo. Cuando llegó la mañana y terminó mi turno, le conté al supervisor lo que había pasado. Él me miró con cara de preocupación, pero no parecía sorprendido. Me dijo que otros vigilantes habían reportado cosas similares, pero que la empresa no les daba mucha importancia, porque nunca había pasado nada grave. Durante los siguientes 3 días traté de hacer mi trabajo normalmente, pero cada noche las cosas se ponían más extrañas. El elevador se movía solo con más frecuencia, siempre deteniéndose en el piso 10. Las luces del piso 7 parpadeaban todas las noches a la misma hora, entre las 12 y las 2 de la madrugada. Y ese olor a flores viejas comenzó a aparecer en otros pisos también. La quinta noche fue cuando las cosas se pusieron realmente terribles. Esa noche había decidido investigar más a fondo. Traje conmigo una cámara pequeña que tenía en casa y un grabador de voz. Si algo estaba pasando, realmente quería tener pruebas. Llegué al edificio a las 11 como siempre. Todo parecía normal al principio. Hice mi primera ronda sin problemas y regresé a mi escritorio. Pero a las 12:30 comenzaron los ruidos. Esta vez no venían del piso 7 ni del 10, sino del piso 5. Eran ruidos diferentes a los que había escuchado antes. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando cajas pesadas por el piso. El sonido era constante, como si estuvieran reorganizando toda una oficina. Decidí subir a investigar con mi cámara y mi grabador encendidos.
El piso 5 albergaba oficinas de diferentes empresas pequeñas. Cuando llegué, las luces del pasillo se encendieron normalmente con los sensores, pero los ruidos se detuvieron de inmediato, como si quien los estuviera haciendo hubiera sabido que yo estaba ahí. Caminé lentamente por el pasillo, grabando todo con mi cámara. Al llegar a la mitad del pasillo, noté que una de las oficinas tenía la luz encendida. Era muy extraño porque todas las oficinas deberían estar completamente apagadas. La placa en la puerta decía Consultoría Empresarial Mendoza. Me acerqué a la ventana de la oficina y miré adentro. Lo que vi me dejó helado. Había una mujer sentada en un escritorio, escribiendo en una computadora. Parecía completamente normal. Vestía un traje azul marino y tenía el cabello recogido. Pero algo no estaba bien. La mujer se movía de manera muy lenta, como si estuviera en cámara lenta. Toqué la puerta suavemente y la mujer levantó la cabeza para mirarme. Su rostro era pálido, muy pálido, y tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Me sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa fría y extraña. Me hizo una seña con la mano para que entrara. Yo no sabía qué hacer. Era obvio que esa mujer no debería estar ahí a esa hora. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Le hice señas indicándole que la puerta estaba cerrada, pero ella siguió sonriéndome y haciéndome gestos para que entrara. Después de unos minutos, la mujer se levantó de su escritorio y caminó hacia la puerta. Sus movimientos seguían siendo extrañamente lentos. Cuando llegó a la puerta, puso su mano en el vidrio desde adentro, justo donde yo tenía la mía desde afuera. Su mano estaba muy pálida y podía ver sus venas azules a través de la piel. En ese momento mi grabador comenzó a emitir un sonido extraño, como interferencia. La mujer me miró directamente a los ojos y su sonrisa se hizo más amplia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me hizo sentir un terror que nunca había experimentado antes. La mujer no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en los míos sin parpadear ni una sola vez. Retrocedí lentamente sin quitarle los ojos de encima. Ella siguió sonriendo y mantuvo su mano en el vidrio. Cuando llegué al elevador y presioné el botón, miré una vez más hacia la oficina. La luz se había apagado y ya no se veía a la mujer. Bajé corriendo a la planta baja y revisé mi cámara inmediatamente. Había grabado todo el encuentro, pero cuando reproduje el video no se veía nada. La oficina aparecía completamente vacía y a oscuras en toda la grabación. El grabador de voz solo había captado mi propia respiración y el sonido de mis pasos. Esa noche no pude terminar mi turno. Llamé al supervisor y le dije que me sentía muy enfermo, que necesitaba irme a casa. Él no puso ningún problema y me dijo que llamaría a alguien para que me cubriera el resto de la noche. Durante los siguientes 2 días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de esa mujer, pálida con su sonrisa extraña. Comencé a dudar de mi propia cordura. Tal vez el estrés del trabajo nocturno me estaba afectando más de lo que pensaba, pero tenía que volver. Necesitaba el trabajo y no podía permitirme renunciar sin tener algo más. Decidí que regresaría, pero esta vez estaría más preparado. Investigué un poco sobre el edificio y descubrí algo que me hizo entender mejor lo que estaba pasando. El edificio había sido construido sobre un terreno que antes era un hospital. No un hospital cualquiera, sino un sanatorio mental que había funcionado desde 1920 hasta 1980. El lugar había sido demolido en 1985 y 5 años después se construyó el edificio de oficinas donde yo trabajaba. Busqué más información sobre el antiguo sanatorio y encontré reportes de periódicos viejos que hablaban de varios incidentes extraños que habían ocurrido ahí, pacientes que desaparecían de sus habitaciones, enfermeras que reportaban ver gente caminando por los pasillos en horas de la madrugada y doctores que se negaban a trabajar turnos nocturnos porque decían que el lugar se ponía muy extraño después de medianoche. El sanatorio había cerrado oficialmente por problemas financieros, pero en los reportes se mencionaba que muchos empleados habían renunciado por los acontecimientos inexplicables que ocurrían todas las noches. Algunos pacientes habían sido trasladados a otros hospitales, pero no había registros claros de qué había pasado con todos ellos. Cuando regresé al trabajo esa noche, llevé conmigo toda la información que había encontrado. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba pasando, pero no sabía exactamente cómo. Lo que sí sabía era que no estaba imaginando las cosas. Algo o alguien de ese viejo sanatorio seguía ahí,
en el mismo lugar donde ahora se levantaba el edificio de oficinas. Esa noche las cosas tomaron un giro que jamás hubiera esperado. No solo vi a la mujer pálida otra vez, sino que descubrí que no estaba sola. Y lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que ellos sabían que yo sabía la verdad sobre el lugar, y no les gustaba nada que un vivo conociera sus secretos. Llegué al edificio esa noche con una determinación diferente. Ya no tenía miedo, o al menos eso me decía a mí mismo. Tenía respuestas y eso me daba cierta tranquilidad. Sabía que el lugar había sido un sanatorio mental y que probablemente las personas que veía habían sido pacientes o trabajadores de ese lugar. Mi plan era simple: hacer mi trabajo normalmente. Pero si volvía a ver algo extraño, intentaría comunicarme con ellos. Tal vez solo necesitaban que alguien los escuchara. Tal vez llevaban décadas tratando de decirle algo a alguien y nadie les había prestado atención. La primera parte de la noche transcurrió sin problemas. Hice mis rondas de las 11 y las 12 sin ver ni escuchar nada fuera de lo normal. Pero a la 1 de la madrugada, mientras estaba sentado en mi escritorio, comencé a escuchar una música muy suave que venía de algún lugar del edificio. Era una melodía muy triste, como la música que tocan en los hospitales para calmar a los pacientes. Sonaba como si viniera de un radio viejo, con esa calidad de sonido un poco distorsionada. La música parecía venir del piso 3, así que decidí subir a investigar. Cuando llegué al piso 3, la música se hizo más clara. Venía de una oficina que estaba al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente abierta, y por la rendija salía una luz tenue. Me acerqué lentamente y miré por la abertura. Adentro había 5 personas sentadas en sillas formando un círculo. Reconocí inmediatamente a la mujer pálida del traje azul marino. Los otros eran 3 hombres y una mujer mayor. Todos vestían ropas que parecían ser de décadas pasadas. Los hombres llevaban trajes grises, muy formales, y la mujer mayor tenía un vestido blanco como de enfermera. Estaban sentados en completo silencio, mirándose unos a otros, mientras la música seguía sonando desde algún lugar que no podía ver. Ninguno de ellos se movía. Era como si estuvieran posando para una fotografía, pero lo más perturbador era que todos tenían la misma expresión vacía en sus rostros, como si estuvieran esperando algo. Decidí tocar la puerta suavemente. Todos voltearon a verme al mismo tiempo, con movimientos perfectamente sincronizados. Sus rostros no mostraban sorpresa ni miedo, solo una curiosidad extraña. La mujer del traje azul me hizo la misma seña de la vez anterior para que entrara. Esta vez la puerta no estaba cerrada. Giré la manija lentamente y entré. El ambiente dentro de la oficina era completamente diferente al resto del edificio. El aire era más pesado y hacía un calor sofocante, muy diferente al frío constante de los pasillos. Cuando entré, la música se detuvo. Los 5 me miraron sin decir palabra durante varios minutos. Finalmente. La mujer mayor, vestida de enfermera, habló con una voz muy suave pero clara. ¿Usted también está perdido? No supe qué responder. Era obvio que ellos sabían que yo no era como ellos, pero su pregunta me confundió. Después de un momento logré hablar. No, yo trabajo aquí. Soy el vigilante nocturno. Los 5 intercambiaron miradas, y luego la mujer de enfermera sonrió. No era una sonrisa amigable, sino una que me hizo sentir muy incómodo. Nosotros también trabajábamos aquí, dijo. Hace mucho tiempo, cuando este lugar era diferente. Nosotros también cuidábamos este lugar por las noches. Uno de los hombres, un señor delgado con lentes, se levantó y caminó hacia mí. Sus movimientos eran lentos como los de la mujer pálida. El problema, dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, es que usted está interfiriendo con nuestro trabajo. Nosotros hemos estado cuidando este lugar desde hace mucho tiempo y no necesitamos ayuda. En ese momento me di cuenta de que había cometido un error terrible. Estas personas, o lo que fueran, no necesitaban mi ayuda ni mi comprensión. Ellos consideraban que yo era un intruso en su territorio. Yo solo hago mi trabajo, dije, tratando de mantener la calma. No quiero molestar a nadie. Puedo hacer mis rondas en otros pisos si ustedes prefieren. La mujer pálida del traje azul se levantó y caminó hacia mí. Cuando estuvo cerca, pude ver que su piel tenía un tono grisáceo y que sus ojos, aunque me miraban directamente, parecían no ver realmente. El problema, dijo con una voz que era apenas un susurro, es que usted ya vio demasiado. Ahora usted sabe que estamos aquí, y eso no puede ser. Los 5 comenzaron a caminar lentamente hacia mí.
formando un círculo a mi alrededor. El aire se hizo más pesado y comencé a sentir dificultad para respirar. El olor a flores viejas se hizo tan intenso que me dieron ganas de vomitar. Nosotros hemos estado solos durante mucho tiempo, dijo la enfermera. Pero ahora usted puede acompañarnos. Puede ayudarnos a cuidar este lugar para siempre. Entendí en ese momento que no tenían intención de dejarme ir. Querían que me quedara con ellos. De la misma manera que ellos se habían quedado en ese lugar después de que el sanatorio cerrara. Comencé a retroceder hacia la puerta, pero uno de los hombres ya estaba ahí, bloqueando mi salida. Todos seguían caminando hacia mí con esa sonrisa extraña en sus rostros. No tengan miedo, dijo la mujer pálida. Al principio es difícil, pero después ya no se siente nada. Nosotros ya no sentimos frío, ni hambre, ni cansancio. Solo cuidamos este lugar y esperamos. ¿Esperan qué?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Esperamos a que lleguen más como nosotros, respondió la enfermera. Personas que necesiten un lugar donde quedarse para siempre. En ese momento supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. Empujé al hombre que estaba cerca de la puerta y corrí hacia el pasillo. Ellos no corrieron detrás de mí, pero podía escuchar sus voces llamándome, diciéndome que regresara, que no había nada que temer. Corrí hacia las escaleras y bajé los 3 pisos de 2 en 2. Cuando llegué a la planta baja, tomé mis cosas y salí del edificio sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a mi casa. Al día siguiente llamé a la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que había tenido una emergencia familiar y que tenía que mudarme a otra ciudad. No me hicieron muchas preguntas. Solo me pidieron que devolviera las llaves y el uniforme. Pasaron 3 meses antes de que me atreviera a pasar por esa calle otra vez. Cuando lo hice, vi que el edificio tenía un letrero grande que decía "se renta". Pregunté en una tienda cercana qué había pasado y me dijeron que todas las empresas que tenían oficinas ahí se habían mudado porque los empleados se quejaban de que el lugar les daba miedo, especialmente por las noches. También me contaron que el último vigilante nocturno había desaparecido una noche. Habían encontrado su uniforme y sus llaves en el escritorio de la planta baja, pero él nunca llegó a su casa. La policía había investigado, pero no habían encontrado ninguna pista. Hasta el día de hoy, 3 años después, sigo teniendo pesadillas sobre esa noche. Sueño con la mujer pálida y su sonrisa extraña, con la enfermera y su invitación a quedarme con ellos para siempre. Sueño con el vigilante que desapareció después de mí, y me pregunto si él aceptó su invitación. Nunca he vuelto a trabajar como vigilante nocturno. Ahora trabajo en una tienda durante el día, donde hay mucha luz y mucha gente, pero a veces, cuando manejo por las noches por el centro de la ciudad, evito pasar por esa calle, porque sé que ellos siguen ahí, en ese edificio vacío, esperando a que llegue alguien, más que necesite un lugar donde quedarse para siempre. Y lo más aterrador de todo es que a veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en mi casa, puedo escuchar esa música triste que sonaba en el piso 3, y por un momento, solo por un momento, pienso que tal vez debería regresar, tal vez debería aceptar su invitación y acompañarlos en su eterna vigilancia. Pero entonces recuerdo la mirada vacía en sus ojos, y sé que hay algunas invitaciones que es mejor no aceptar nunca. Antes de contarles esta historia, debo decir que no soy una persona que inventa cosas. Trabajo como contador en una empresa de Guadalajara y siempre he sido muy serio con estos temas. Pero lo que les voy a contar me pasó hace 3 años y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Mi primo Roberto me contó esta experiencia y él nunca miente. Es más, después de lo que vivió, dejó ese trabajo y se fue a vivir con su hermana a otro estado. Nunca más quiso hablar del tema, pero una noche que tomamos unas cervezas me contó todo. Aquí está su historia tal como me la contó. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 34 años y soy de Puebla. Trabajé como velador durante casi 2 años en diferentes lugares, pero nunca me había pasado algo como lo que viví en el edificio San Martín. Era un trabajo que me gustaba, porque soy de esas personas que prefieren la tranquilidad de la noche. Además, pagaban bien y podía estudiar mientras cuidaba el lugar. El edificio San Martín estaba en el centro de la ciudad, cerca de la catedral. Era un edificio muy viejo, construido en los años 40. Tenía 5 pisos y en los primeros 3 había oficinas. El 4.º piso estaba vacío desde hacía años porque el dueño no encontraba quien lo rentara. Decían que tenía problemas con las tuberías,
Pero yo creo que había algo más. El quinto piso era donde vivía el encargado del edificio, don Esteban, un señor mayor que siempre me trató muy bien. Empecé a trabajar ahí en octubre. Los primeros días todo era normal. Llegaba a las 10 de la noche y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Mi trabajo era sencillo: caminar por los pasillos cada 2 horas, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera luces encendidas y que no entrara nadie extraño. También tenía que anotar todo en una libreta que me dio don Esteban. El edificio por la noche era muy silencioso. Se escuchaban los ruidos normales, el viento que movía las ventanas, el agua que corría por las tuberías, algunos carros que pasaban por la calle. Pero después de las 12 de la noche, todo se volvía muy callado. Era como si el edificio se durmiera. Durante la primera semana, me quedaba en el escritorio que había en la planta baja, cerca de la entrada principal. Leía libros o estudiaba para un curso que estaba tomando. De vez en cuando me levantaba para hacer mi ronda. Subía por las escaleras, revisaba cada piso y bajaba. Todo normal. Pero la segunda semana empezaron a pasar cosas raras. La primera fue un martes por la noche. Eran como las 2 de la madrugada y estaba leyendo cuando escuché unos pasos arriba. Al principio pensé que era don Esteban, que tal vez no podía dormir y estaba caminando por su departamento, pero los pasos no sonaban como si fueran en el quinto piso, sonaban más cerca, como si alguien estuviera caminando en el segundo o tercer piso. Me levanté y tomé mi linterna. Subí despacio las escaleras tratando de no hacer ruido. Llegué al segundo piso y revisé todas las oficinas. Estaban cerradas y todo estaba en orden. Subí al tercero y tampoco había nada extraño. Cuando llegué al cuarto piso, que estaba vacío, me quedé parado en el pasillo unos minutos. Estaba muy oscuro porque no había luz eléctrica en ese piso. Solo tenía la luz de mi linterna. Todo estaba en silencio. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, pero cuando estaba bajando las escaleras, volví a escuchar los pasos. Esta vez sonaban más claros, como si alguien caminara con zapatos de tacón. Subí otra vez corriendo, pero no encontré nada. Revisé hasta el quinto piso y le pregunté a don Esteban si había escuchado algo. Me dijo que no, que él estaba durmiendo. Esa noche anoté en mi libreta 2:15 AM, ruidos, en los pisos superiores. Revisé todo el edificio. No encontré nada extraño. Los siguientes días fueron tranquilos, pero yo ya estaba más atento. Cada vez que escuchaba algo me levantaba a revisar. Don Esteban me preguntó si todo estaba bien porque me veía muy cansado. Le dije que sí, que solo estaba estudiando mucho. La cosa se puso más extraña la tercera semana. Era un jueves por la noche y estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana. Cuando llegué al segundo piso, vi que había una luz encendida en una de las oficinas. Me extrañó porque yo mismo había revisado que todas las luces estuvieran apagadas cuando llegué. Pensé que tal vez algún interruptor tenía problemas. Me acerqué a la oficina. Era la oficina del licenciado Martínez, un abogado que tenía muchos años rentando ahí. Toqué la puerta y no hubo respuesta. Tenía las llaves de todas las oficinas para casos de emergencia, así que abrí la puerta. La oficina estaba vacía, pero la luz del escritorio estaba encendida. Me acerqué para apagarla y vi que había unos papeles sobre el escritorio. Eso me extrañó porque el licenciado siempre dejaba su escritorio muy ordenado. Los papeles parecían muy viejos, amarillentos, como si tuvieran muchos años. Traté de leerlos, pero la letra era muy difícil de entender. Apagué la luz y cerré la oficina. Pero cuando estaba caminando hacia las escaleras, escuché que alguien estaba escribiendo en una máquina de escribir. El sonido venía de la oficina que acababa de cerrar. Me regresé corriendo y abrí la puerta otra vez. La luz estaba encendida nuevamente y los papeles estaban en el mismo lugar, pero ahora había más hojas sobre el escritorio. Sentí mucho miedo. Apagué la luz muy rápido y cerré la puerta con llave. Bajé corriendo las escaleras y me quedé en la planta baja el resto de la noche. No volví a subir hasta que llegó don Esteban en la mañana. Le conté lo que había pasado, pero él me dijo que tal vez había sido un cortocircuito en la luz. Me explicó que el edificio era muy viejo y que a veces pasaban cosas así, pero yo sabía que lo que había visto no era normal. Esa mañana, antes de irme, subí con don Esteban a revisar la oficina del licenciado Martínez. Todo estaba normal. El escritorio estaba limpio y ordenado, sin ningún papel encima. Don Esteban revisó la luz y dijo que estaba bien, pero yo sabía lo que había visto. Los siguientes días traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Tal vez estaba muy cansado,
Tal vez necesitaba dormir mejor durante el día, pero las cosas extrañas siguieron pasando. Cada noche era algo diferente. Un día escuchaba música muy bajita que venía del cuarto piso vacío. Otro día veía sombras que se movían por los pasillos cuando hacía mis rondas. Lo que más me molestaba era que siempre pasaba cuando estaba solo. Don Esteban nunca escuchaba nada desde su departamento. Los empleados que trabajaban en las oficinas durante el día nunca se quejaban de nada extraño. Era como si estas cosas solo pasaran para mí. Una noche decidí hablar con doña Carmen, la señora que limpiaba el edificio. Ella llegaba muy temprano, como a las 5 de la mañana, cuando yo todavía estaba trabajando. Era una señora mayor, muy platicadora, y llevaba muchos años limpiando ahí. Pensé que tal vez ella sabría algo. Le pregunté si alguna vez había notado algo raro en el edificio. Al principio se hizo la que no entendía, pero después de un rato me dijo que sí, que a veces sentía que alguien la observaba cuando limpiaba el cuarto piso. También me contó que una vez, cuando estaba trapeando el segundo piso muy temprano, escuchó que alguien estaba trabajando en la oficina del licenciado Martínez. Pensó que él había llegado muy temprano, pero cuando fue a saludar, la oficina estaba vacía. Esa conversación me tranquilizó un poco. Al menos ya sabía que no estaba loco, pero también me preocupó más. Si doña Carmen también había notado cosas extrañas, entonces algo raro sí estaba pasando en el edificio. Las siguientes semanas las cosas empeoraron. Los ruidos eran más fuertes y más frecuentes. Ya no solo escuchaba pasos y máquinas de escribir, ahora también escuchaba voces. Eran voces muy bajitas, como si varias personas estuvieran hablando en secreto. Al principio creí que venían de la calle, pero después me di cuenta de que sonaban desde adentro del edificio. Una noche, era viernes y estaban dando casi las 3 de la mañana. Decidí investigar más. Ya no podía seguir trabajando con tanto miedo. Necesitaba saber qué estaba pasando. Tomé mi linterna y subí al cuarto piso, que era donde más ruidos extraños había escuchado. El cuarto piso estaba completamente vacío. No había muebles, no había nada. Solo las paredes, las ventanas y el piso de mosaico viejo. Pero esa noche se sentía diferente. Hacía más frío que de costumbre y había un olor extraño, como a papel viejo y humedad. Me quedé parado en medio del pasillo, tratando de escuchar algo. Por unos minutos todo estuvo en silencio, pero después empecé a escuchar las voces otra vez. Sonaban como si vinieran de una de las oficinas vacías. Me acerqué despacio a la puerta y puse la oreja para escuchar mejor. Eran voces de hombres y mujeres, pero hablaban muy bajito. No podía entender lo que decían, pero sonaba como si estuvieran discutiendo algo importante. De vez en cuando se escuchaba el ruido de papeles y el sonido de sillas que se movían. Puse la mano en la perilla de la puerta y la giré muy despacio. La puerta se abrió sin hacer ruido. Cuando asomé la cabeza, vi algo que nunca voy a poder olvidar. La oficina vacía ya no estaba vacía. Había escritorios, sillas, archiveros, lámparas. Todo se veía muy viejo, como de los años 40 o 50. Y había gente trabajando. Hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos antiguos estaban sentados en los escritorios, escribiendo en máquinas de escribir. Algunos estaban revisando papeles, otros estaban hablando por teléfonos muy viejos. Pero lo más extraño de todo es que todo se veía como si fuera una película en blanco y negro. No había colores, todo era gris, blanco y negro, y la gente se movía muy despacio, como si estuvieran bajo el agua. Me quedé parado en la puerta, sin poder creer lo que estaba viendo. Una de las mujeres levantó la cabeza y me miró directamente. Tenía ojos muy tristes y me hizo una seña con la mano, como si me estuviera pidiendo que me acercara. Yo no podía moverme del miedo. Mi corazón latía muy rápido y sentía que me iba a desmayar. La mujer se levantó de su escritorio y empezó a caminar hacia mí. Cuando estaba a unos pasos de la puerta, cerré los ojos y salí corriendo. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Llegué a la planta baja y me senté en mi escritorio temblando. No podía dejar de pensar en lo que había visto. No podía ser real, pero sabía que no había sido un sueño. Me quedé despierto el resto de la noche, sin atreverme a subir otra vez. Cuando llegó don Esteban en la mañana, me vio muy mal y me preguntó qué me pasaba. No le pude contar lo que había visto porque sabía que no me iba a creer. Esa mañana fui a mi casa y no pude dormir. Me quedé acostado pensando en la oficina llena de gente que trabajaba en silencio, en la mujer que me había mirado con ojos tristes. Decidí que tenía que investigar qué había pasado en ese edificio. Fui a la biblioteca y busqué información sobre el edificio San Martín. Encontré algunos periódicos viejos que hablaban sobre él.
En uno de los periódicos de 1953 había una noticia que me heló la sangre. La noticia decía que en el cuarto piso del edificio San Martín había funcionado una oficina del gobierno donde trabajaban muchas personas. Un día de diciembre de 1952, hubo un incendio muy grande que empezó en la noche. El fuego atrapó a 15 personas que estaban trabajando tarde. Todas perdieron la vida en el incendio. El periódico tenía las fotografías de las personas que habían perdido la vida. Cuando vi las fotos, reconocí a la mujer que me había mirado. Era exactamente la misma cara, los mismos ojos tristes. Esa noche no fui a trabajar. Le hablé a don Esteban y le dije que estaba enfermo, pero sabía que no podía faltar muchos días porque necesitaba el trabajo. Al día siguiente regresé, pero ya no era el mismo. Ahora sabía la verdad. Esas personas habían trabajado en ese mismo lugar más de 70 años atrás. Habían perdido la vida una noche de diciembre, trabajando hasta tarde, igual que yo. Y por alguna razón seguían ahí, haciendo lo mismo que hacían cuando estaban vivos. Durante las siguientes noches traté de ignorar todo lo que pasaba. Cuando escuchaba los ruidos, me quedaba en mi escritorio y subía el volumen de la radio. Cuando veía luces encendidas en las oficinas, no subía a revisar. Anotaba en mi libreta que todo estaba normal, aunque sabía que no era cierto. Pero ellos no me dejaban en paz. Cada noche los ruidos eran más fuertes. Ya no solo se escuchaban en el cuarto piso, ahora también bajaban al tercero, al segundo. Una noche escuché pasos en la planta baja, muy cerca de donde yo estaba sentado. Me levanté muy despacio y vi una sombra que se movía por el pasillo. Era la sombra de una mujer con vestido largo. Caminaba muy lento, como si estuviera buscando algo. Se detuvo frente a mi escritorio y se quedó ahí, sin moverse. Yo no podía respirar del miedo. La sombra se quedó ahí durante lo que me pareció una eternidad. Después se acercó más a mí. Aunque no podía ver su cara, sabía que era ella. La mujer que me había mirado desde la oficina del cuarto piso. Cerré los ojos y cuando los abrí ya no estaba. Pero sobre mi escritorio había un papel muy viejo, amarillento. Lo tomé con las manos temblorosas y traté de leerlo. Era una carta escrita a mano, con letra muy bonita. La carta decía: querido Roberto, sabemos que tienes miedo, pero no queremos hacerte daño. Solo queremos que alguien sepa que seguimos aquí. Llevamos muchos años tratando de terminar nuestro trabajo, pero nadie nos ha ayudado. Los papeles que necesitamos están en el sótano del edificio. Si nos ayudas a encontrarlos, podremos descansar en paz. La carta estaba firmada por Elena Vargas, y al final tenía una fecha, 15 de diciembre de 1952. Esa era exactamente la fecha del incendio. No sabía qué hacer. Por un lado tenía mucho miedo. Por otro lado, sentía lástima por esas personas que llevaban tanto tiempo atrapadas en el edificio. Decidí hablar con don Esteban sobre el sótano. Al día siguiente le pregunté si había un sótano en el edificio. Me dijo que sí, pero que llevaba muchos años cerrado porque tenía problemas de humedad. Me explicó que ahí se guardaban archivos, muy viejos de cuando el edificio era usado por oficinas del gobierno. Le pedí que me dejara bajar a revisar. Al principio no quería, pero le dije que había escuchado ruidos extraños que podrían venir de abajo. Finalmente aceptó y me dio las llaves. El sótano estaba muy oscuro y olía a humedad y papel viejo. Había cajas y cajas llenas de papeles amontonadas por todos lados. Muchas estaban mojadas y los papeles estaban dañados. Empecé a buscar sin saber exactamente qué necesitaba encontrar. Después de 2 horas buscando, encontré una caja que tenía escrito: Oficina de Elena Vargas, diciembre. Cuando la abrí, vi que estaba llena de documentos que parecían muy importantes. Eran contratos, cartas oficiales, reportes de trabajo. Todo parecía estar sin terminar. Subí la caja a la planta baja y la puse sobre mi escritorio. En ese momento sentí que alguien más estaba ahí conmigo. Levanté la cabeza y vi a Elena Vargas parada frente a mi escritorio. Ya no era una sombra. Ahora podía verla claramente. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido y un vestido gris muy elegante. Sus ojos ya no se veían tristes. Ahora se veía tranquila, como si sintiera alivio. Gracias, Roberto, me dijo con una voz muy suave. Estos papeles son muy importantes. Estábamos trabajando en un proyecto para ayudar a familias pobres. Si no terminábamos el trabajo antes de fin de año, muchas personas iban a perder sus casas. Me explicó que la noche del incendio, ella y sus compañeros se habían quedado trabajando hasta muy tarde para terminar ese proyecto. El fuego había empezado en el piso de abajo, y cuando se dieron cuenta, ya era muy tarde para salir.
Llevamos 70 años tratando de terminar lo que empezamos, me dijo. Pero necesitábamos que alguien trajera los papeles del sótano. Ahora ya podemos completar nuestro trabajo. Elena tomó algunos de los documentos y empezó a escribir en ellos, con una pluma que apareció en su mano. Otros trabajadores empezaron a aparecer también. Eran los mismos que había visto en el cuarto piso, pero ahora se veían más reales, más vivos. Trabajaron durante toda la noche. Escribían cartas, llenaban formularios, organizaban papeles. Yo me quedé sentado en mi escritorio, viendo cómo hacían su trabajo. Ya no tenía miedo. De alguna manera entendía que eran buenas personas que solo querían ayudar a otros. Cuando empezó a amanecer, Elena se acercó a mí otra vez. Ya terminamos, Roberto. Muchas gracias por ayudarnos. Ahora ya podemos descansar. Uno por uno, todos los trabajadores empezaron a desaparecer. Elena fue la última. Antes de irse, me dio un sobre cerrado. Por favor, lleva esto al correo. Es muy importante que llegue a su destino, me dijo. Después sonrió y desapareció también. Miré el sobre. Estaba dirigido a una oficina del gobierno que todavía existía. Lo guardé en mi bolsillo. Cuando llegó don Esteban esa mañana, le conté todo lo que había pasado. Al principio no me creyó, pero cuando vio todos los papeles organizados sobre mi escritorio y la caja vacía, se quedó muy callado. Esa misma mañana fui al correo y envié la carta de Elena. No sé qué pasó con ella después, pero espero que haya llegado a donde tenía que llegar. Esa fue mi última noche trabajando en el edificio San Martín. Le dije a don Esteban que ya no podía seguir trabajando ahí. Él lo entendió y me ayudó a conseguir otro trabajo en una fábrica donde trabajo de día. Han pasado 3 años desde entonces y nunca más he vuelto a pasar por el edificio San Martín. Pero a veces, cuando manejo por el centro de la ciudad, miro hacia sus ventanas y me pregunto si Elena y sus compañeros ya están descansando en paz. Lo que sí sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Ya no veo las cosas igual que antes. Ahora sé que hay personas que necesitan ayuda, aunque ya no estén vivas, y que a veces lo único que necesitan es que alguien las escuche y las ayude a terminar lo que empezaron. Doña Carmen me contó después que desde que yo dejé el trabajo, el edificio está mucho más tranquilo. Ya no se escuchan ruidos extraños, ya no se encienden luces solas. Creo que Elena y sus compañeros finalmente pudieron descansar, pero por las noches antes de dormir, todavía pienso en ellos y me pregunto cuántas personas más habrá por ahí, atrapadas en lugares viejos, esperando que alguien las ayude a completar su trabajo. Antes de contarles esta historia, debo decirles que no soy de los que creen en fantasmas ni en cosas raras. Soy una persona normal, trabajadora, que siempre ha pensado que todo tiene una explicación lógica. Pero después de lo que me pasó trabajando como guardia nocturno en el Hotel San Cristóbal, ya no estoy tan seguro de nada. Esta historia es completamente real, y aunque han pasado 3 años desde entonces, todavía me despierto en las noches recordando cada detalle de esas terribles semanas. Mi nombre es Roberto Martínez Hernández. Tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. En ese entonces acababa de perder mi trabajo en una fábrica y necesitaba dinero urgentemente para mantener a mi esposa y mis 2 hijos pequeños. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando guardia nocturno para un hotel, no lo pensé 2 veces. El sueldo era bueno, mejor que muchos trabajos de día, y solo tenía que cuidar el lugar durante la noche. Parecía perfecto. El Hotel San Cristóbal estaba ubicado en una zona antigua de la ciudad, en una calle donde la mayoría de los edificios tenían más de 50 años. Era un hotel de 3 pisos, con fachada de ladrillo rojo y ventanas grandes con marcos de madera que ya se veían gastados por el tiempo. No era un lugar elegante, pero tampoco era feo. Era el tipo de hotel donde se quedaban vendedores que venían de otras ciudades, familias que no tenían mucho dinero para hoteles caros, y gente que pasaba solo una noche de camino a otro lugar. Cuando fui a la entrevista, me recibió don Esteban Morales, el dueño del hotel. Era un hombre mayor de unos 60 años, con pelo gris y una manera de hablar muy tranquila. Me explicó que el trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, atender a los huéspedes si necesitaban algo durante la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Cuando llegaba la recepcionista, el turno de día. El hotel tiene 32 habitaciones, me dijo don Esteban mientras me mostraba las instalaciones.
En el primer piso están la recepción, el comedor pequeño y 6 habitaciones. En el segundo piso hay 14 habitaciones y en el tercero hay 12 más. También hay un sótano donde guardamos las cosas de limpieza y mantenimiento, pero normalmente no necesitas bajar ahí. Me enseñó la recepción, que era un espacio pequeño pero cómodo, con un escritorio de madera, una silla giratoria, un teléfono viejo y un televisor pequeño. Detrás del escritorio había un tablero con todas las llaves de las habitaciones, colgadas en ganchos numerados. Puedes ver televisión o leer durante la noche, me dijo don Esteban. La mayoría de las noches son muy tranquilas. Los huéspedes llegan, duermen y se van por la mañana. Rara vez hay problemas. Durante el recorrido, noté que el hotel tenía un ambiente peculiar. No era exactamente triste, pero tampoco alegre. Los pasillos estaban bien iluminados, pero había algo en el aire que me hacía sentir un poco incómodo. Los pisos de madera crujían al caminar y había un olor extraño, como a humedad mezclada con desinfectante viejo. Pensé que era normal en un edificio de esa edad. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el hotel?, le pregunté a don Esteban mientras subíamos las escaleras al segundo piso. Mi familia es dueña de este lugar desde hace 40 años, me respondió. Mi padre lo compró cuando yo era joven. Ha pasado por buenos y malos tiempos, pero siempre hemos logrado mantenerlo funcionando. Es un buen negocio, aunque no nos haga ricos. Me mostró algunas de las habitaciones. Eran pequeñas pero limpias, con una cama, un escritorio, una silla y un baño privado. Las paredes estaban pintadas de colores claros y había cuadros sencillos colgados aquí y allá. Todo parecía normal, excepto por esa sensación extraña que no podía explicar. ¿Qué pasó con el guardia anterior?, le pregunté cuando terminamos el recorrido. Don Esteban hizo una pausa antes de responder. Renunció de repente. Dijo que había conseguido un trabajo mejor en otra ciudad. Estas cosas pasan, ¿sabes? La gente viene y va. Algo en su tono de voz me hizo pensar que no me estaba contando toda la verdad. Pero necesitaba el trabajo, así que no insistí. Me ofreció el puesto inmediatamente, y yo acepté sin dudarlo. Quedamos en que empezaría el lunes siguiente. El domingo por la noche no pude dormir bien. No era nerviosismo por el trabajo nuevo, sino algo más extraño. Era como si algo me estuviera advirtiendo que no fuera al hotel, pero necesitaba el dinero y además, ¿qué podía pasar cuidando un hotel por las noches? Mi primera noche fue el lunes 15 de octubre. Llegué un poco antes de las 10, como me había indicado don Esteban. La recepcionista de la tarde, una señora mayor llamada doña Carmen, me explicó rápidamente las tareas básicas, cómo usar el teléfono, dónde estaban las llaves maestras y qué hacer si algún huésped necesitaba algo. Los huéspedes casi nunca bajan por las noches, me dijo doña Carmen mientras recogía sus cosas, pero si lo hacen siempre sea amable y trata de ayudarlos. Don Esteban es muy estricto con el servicio al cliente. Después de que se fue doña Carmen, me quedé solo en la recepción. El hotel estaba muy silencioso. Había 12 huéspedes esa noche, según el registro. Prendí el televisor y me senté en la silla giratoria. Todo parecía normal. Las primeras horas pasaron sin problemas. Vi las noticias, después una película vieja, y alrededor de las 12:30 decidí hacer mi primera ronda por el hotel. Don Esteban me había explicado que debía revisar que todas las puertas exteriores estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lo normal. Empecé por el primer piso, caminé por el pasillo revisando que las puertas de las habitaciones estuvieran bien cerradas. Todo estaba en orden. Subí al segundo piso y hice lo mismo. El silencio era casi total. Solo se escuchaba el ruido suave de los huéspedes durmiendo detrás de las puertas. Cuando llegué al tercer piso, algo me llamó la atención. Al final del pasillo había una puerta que no tenía número. Durante el recorrido con don Esteban, había notado esa puerta, pero no había preguntado qué había detrás. Ahora, en la oscuridad del pasillo, la puerta parecía diferente. Tenía un color más oscuro que las otras y parecía más vieja. Me acerqué a la puerta y traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. No era una cerradura normal, sino una de esas cerraduras antiguas que necesitan llaves grandes. Busqué en el manojo de llaves maestras que me había dado don Esteban, pero ninguna parecía corresponder a esa puerta. Decidí preguntarle a don Esteban al día siguiente sobre esa habitación. Por el momento terminé mi ronda y regresé a la recepción. El resto de la noche pasó tranquilamente, y a las 6 de la mañana llegó doña Carmen para el turno de día.
¿Cómo te fue en tu primera noche?, me preguntó mientras yo recogía mis cosas. Bien, todo muy tranquilo, le respondí. Solo tengo una pregunta. En el tercer piso hay una puerta sin número al final del pasillo. ¿Sabes qué hay ahí? Doña Carmen se puso seria de repente. Esa habitación está fuera de uso, me dijo rápidamente. Don Esteban la mantiene cerrada. No te preocupes por esa puerta. Su respuesta me pareció extraña, pero estaba cansado y quería irme a casa a dormir. Pensé que tal vez era solo una habitación donde guardaban cosas viejas o que necesitaba reparaciones. Las siguientes 3 noches fueron normales. Hacía mis rondas, veía televisión y de vez en cuando atendía a algún huésped que necesitaba toallas extra o tenía alguna pregunta. Pero siempre que pasaba por el tercer piso, miraba esa puerta misteriosa. Cada vez me daba más curiosidad saber qué había detrás. La quinta noche algo cambió. Era viernes por la noche y el hotel estaba casi lleno. Había 26 huéspedes, según el registro. Todo empezó normal, pero alrededor de las 2 de la mañana, mientras estaba viendo una película en la recepción, escuché algo extraño. Era como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. Pero no eran pasos normales. Sonaban más lentos, más pesados, como si la persona estuviera arrastrando los pies. Al principio pensé que era uno de los huéspedes que se había levantado al baño, pero el sonido continuó por varios minutos. Decidí subir a revisar. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba silencioso. Todas las puertas estaban cerradas y no se escuchaba nada. Subí al tercer piso y ahí el silencio era aún más profundo, pero cuando me acerqué a la puerta sin número, sentí algo que me heló la sangre. Había una corriente de aire frío que salía por debajo de la puerta. No era un aire normal, sino algo helado que me hizo temblar. Y lo más extraño era que el aire tenía un olor raro, como a flores viejas y humedad. Me quedé parado frente a la puerta por varios minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Puse mi oído contra la madera, pero no escuché nada. Traté de mover la manija, pero siguió cerrada con llave. Cuando regresé a la recepción, ya no pude concentrarme en la película. Cada ruido me sobresaltaba y constantemente miraba hacia las escaleras esperando ver algo o alguien bajando. El resto de la noche se me hizo eterna. Al día siguiente, cuando don Esteban llegó por la tarde para revisar algunas cosas del hotel, decidí preguntarle directamente sobre la habitación del tercer piso. Don Esteban, ¿puedo preguntarle sobre la habitación sin número en el tercer piso? Su expresión cambió inmediatamente. Se puso serio y me miró fijamente. Roberto, esa habitación está cerrada por razones personales. No necesitas preocuparte por ella. Solo concéntrate en cuidar el resto del hotel. Es que anoche escuché ruidos y cuando subí a revisar, sentí una corriente de aire frío que salía de debajo de esa puerta. Don Esteban suspiró profundamente. Mira, Roberto, ese hotel es viejo. Los edificios viejos hacen ruidos extraños. Las tuberías suenan, la madera se expande y se contrae con los cambios de temperatura. Es normal, no le des importancia. Pero algo en su manera de hablar me decía que él sabía más de lo que me estaba diciendo. Sus ojos evitaban los míos y se veía nervioso. ¿Puedo preguntarle qué hay en esa habitación? Muebles viejos, cajas, cosas que no usamos, me respondió rápidamente. Nada importante. Roberto, te contrato para cuidar el hotel, no para hacer preguntas sobre habitaciones cerradas. ¿Puedes hacer eso? Asentí con la cabeza, pero por dentro seguía con curiosidad. Esa noche, la sexta de mi trabajo, decidí ser más observador. Hice mis rondas normales, pero puse especial atención a cualquier ruido o cosa extraña. Alrededor de las 3 de la mañana, pasó algo que me confirmó que en ese hotel había algo que no era normal. Estaba en la recepción leyendo una revista cuando escuché el elevador moverse. Eso me pareció raro porque el hotel no tenía elevador, solo escaleras, pero el sonido era inconfundible. El ruido metálico de cables y poleas, como si un elevador viejo estuviera subiendo lentamente. El sonido venía del interior del hotel, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Me levanté de la silla y salí de la recepción para escuchar mejor. El ruido continuó por unos 30 segundos y después se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Pensé que tal vez había imaginado el sonido, pero estaba completamente despierto y seguro de lo que había escuchado. Decidí hacer una ronda completa del hotel. Empecé por el primer piso, revisando cada pasillo y cada rincón. Todo estaba normal. Los huéspedes dormían tranquilamente en sus habitaciones. Subí al segundo piso y hice lo mismo. Nada fuera de lo común. Cuando llegué al tercer piso,
Inmediatamente noté algo diferente. El pasillo estaba más frío que de costumbre y había un olor extraño en el aire. No era el mismo olor de flores viejas que había sentido la noche anterior, sino algo diferente. Era como olor a velas apagadas, como cuando apagas muchas velas de una vez y queda ese humo espeso en el aire. Caminé lentamente por el pasillo, revisando cada puerta. Todas las habitaciones ocupadas estaban silenciosas, pero cuando me acerqué al final del pasillo, donde estaba la puerta sin número, vi algo que me hizo temblar de miedo. Debajo de la puerta había una línea delgada de luz amarillenta. No era luz eléctrica normal, sino algo más débil y parpadeante, como luz de velas. Pero eso era imposible, porque don Esteban me había dicho que esa habitación estaba cerrada y no se usaba. Me acerqué más a la puerta, con el corazón latiéndome muy fuerte. Puse mi oído contra la madera para tratar de escuchar algo. Al principio no oí nada, pero después de unos segundos, escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera susurrando muy bajito del otro lado de la puerta. No podía entender las palabras, pero definitivamente era una voz humana. Era una voz de mujer, muy suave, como si estuviera hablando con alguien o tal vez rezando. El susurro continuó por varios minutos, y yo me quedé ahí parado, paralizado del miedo. De repente el susurro se detuvo. La luz debajo de la puerta se apagó completamente, y el pasillo quedó a oscuras excepto por las luces de emergencia. El silencio era total, pero no era un silencio normal. Era como si todo el hotel estuviera conteniendo la respiración. Corrí de regreso a la recepción tan rápido como pude. Mis manos temblaban cuando me senté en la silla. Traté de calmarme diciéndome que había imaginado todo, pero sabía que eso no era cierto. Había visto la luz, había escuchado la voz. Algo estaba pasando en esa habitación. El resto de la noche no me moví de la recepción. Cada ruido me sobresaltaba, y constantemente miraba hacia las escaleras esperando ver a alguien bajar. Cuando doña Carmen llegó a las 6 de la mañana, probablemente se dio cuenta de que algo me pasaba, porque me preguntó si me sentía bien. Estoy bien, solo un poco cansado, le mentí. No quería contarle lo que había pasado porque pensaría que estaba loco. Esa mañana, cuando llegué a mi casa, no pude dormir. Le conté a mi esposa María lo que había pasado, pero ella me dijo que probablemente había sido mi imaginación, porque estaba cansado por trabajar de noche. Roberto, los trabajos nocturnos afectan a las personas, me dijo. Tu cuerpo no está acostumbrado a estar despierto toda la noche. Es normal que veas y escuches cosas que no existen. Quise creerle, pero por dentro sabía que lo que había experimentado era real. Esa tarde, antes de ir al hotel, decidí pasar por la biblioteca pública para investigar sobre el Hotel San Cristóbal. Quería saber más sobre la historia del lugar. La bibliotecaria, una señora mayor muy amable, me ayudó a buscar información en los archivos de periódicos viejos. Después de revisar por una hora, encontramos algo que me puso los pelos de punta. En un periódico del año 1987, había una nota pequeña que decía: huésped del Hotel San Cristóbal encontrada sin vida en su habitación. El artículo era corto, pero mencionaba que una mujer joven llamada Elena Vázquez había sido encontrada en la habitación 32 del hotel. Había llegado sola al hotel y se había registrado para una noche. Al día siguiente, cuando no bajó a pagar su cuenta, los empleados subieron a buscarla y la encontraron en su cama. La causa había sido un problema del corazón. Lo que me llamó la atención era el número de la habitación 32, y el hotel tenía habitaciones numeradas del 1 al 30. ¿Dónde estaba la habitación 32? Después de pensarlo, me di cuenta de que la habitación sin número en el tercer piso tal vez era la número 32, y por eso no tenía número visible. Esa información me puso muy nervioso, pero necesitaba el trabajo. Decidí ir esa noche al hotel, pero esta vez estaría preparado. Llevé una linterna pequeña y una grabadora que tenía en casa, por si escuchaba algo extraño y quería grabarlo como prueba. La séptima noche empezó tranquila. Había pocos huéspedes, solo 14 personas. Hice mis rondas normales en el primer y segundo piso sin problemas. Pero cuando llegué al tercer piso, otra vez sentí esa temperatura fría en el pasillo. Esta vez decidí ser más valiente. Me acerqué a la puerta sin número y saqué mi grabadora. La prendí y la puse cerca de la puerta. Después esperé, tratando de controlar mi respiración. No tuve que esperar mucho. A los 5 minutos, empezó otra vez la luz amarillenta debajo de la puerta, y después los susurros. Esta vez pude escuchar mejor.
Era definitivamente una voz de mujer, y parecía estar diciendo una oración, o tal vez cantando una canción muy bajita. Grabé durante 10 minutos. La voz continuaba sin parar, siempre en el mismo tono suave y triste. De vez en cuando parecía como si estuviera llorando. Era el sonido más triste que había escuchado en mi vida. Cuando la voz se detuvo y la luz se apagó, regresé rápidamente a la recepción. Puse la grabadora en el escritorio y la escuché con audífonos. Al principio solo se escuchaba silencio, pero después pude oír claramente los susurros que había grabado. No estaba loco, era real. Al día siguiente, volví a la biblioteca para investigar más sobre Elena Vázquez. Encontré otro artículo, más largo, que contaba más detalles sobre su historia. Elena tenía 28 años. Era maestra de primaria en un pueblo pequeño cerca de la ciudad. Había venido al hotel porque tenía una cita médica importante al día siguiente en un hospital cercano. Según el artículo, Elena había llegado al hotel el domingo por la noche y había cenado sola en el comedor pequeño. Los empleados dijeron que se veía triste y preocupada. Se fue temprano a su habitación y no volvió a salir. El artículo también mencionaba que Elena no tenía familia cercana. Sus padres habían pasado años antes y no tenía hermanos ni esposo. Su funeral había sido muy pequeño, con solo algunos compañeros maestros y vecinos de su pueblo. Esa información me puso muy triste. Elena había sido una persona sola, que había llegado al hotel en uno de los momentos más difíciles de su vida, y había terminado sus días ahí. Era como si su espíritu se hubiera quedado atrapado en esa habitación. Esa noche, la octava de mi trabajo, algo cambió en mi manera de ver la situación. Cuando llegué al hotel, ya no tenía tanto miedo. En lugar de miedo, sentía compasión por Elena. Si realmente era su espíritu el que estaba en esa habitación, tal vez solo necesitaba que alguien la escuchara. Alrededor de las 2 de la mañana, subí al tercer piso. Esta vez no llevé la grabadora, sino que simplemente me senté en el suelo frente a la puerta sin número. Esperé pacientemente, y como las noches anteriores, empezó la luz debajo de la puerta y después los susurros. «Elena», dije en voz baja, «si eres tú, quiero que sepas que te escucho». Los susurros se detuvieron inmediatamente. El silencio duró varios minutos, y después escuché algo diferente. En lugar de susurros, parecía como si alguien estuviera llorando muy suavemente. «Elena, sé que estás triste», continué. «Sé lo que te pasó. Leí sobre ti en el periódico. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso sola». El llanto se hizo un poco más fuerte, pero no era un llanto de miedo o dolor. Era como un llanto de alivio, como si finalmente alguien la hubiera entendido. Me quedé ahí sentado por 1 hora, hablándole a Elena sobre cosas simples, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre la ciudad. De vez en cuando escuchaba pequeños sonidos del otro lado de la puerta, como si ella estuviera respondiendo a su manera. Cuando finalmente me levanté para regresar a la recepción, dije, «Elena, voy a venir a platicar contigo todas las noches. No tienes que estar sola». La luz debajo de la puerta parpadeó 3 veces, como si fuera una manera de decir gracias. Durante las siguientes 2 semanas, todas las noches subía al tercer piso y hablaba con Elena. Le contaba sobre mi día, sobre mis hijos, sobre cosas que pasaban en la ciudad. Ella siempre respondía con pequeños sonidos o con la luz parpadeante, pero una noche, algo pasó que cambió todo para siempre. Era mi 21ª noche trabajando en el hotel. Esa noche había llovido mucho durante la tarde, y el ambiente estaba más húmedo y frío que de costumbre. Había solo 8 huéspedes en el hotel, así que todo estaba muy silencioso. Como todas las noches, alrededor de las 2 de la mañana subí al tercer piso para hablar con Elena. Pero cuando llegué al pasillo, algo era diferente. No había la temperatura fría de siempre, y no se sentía el olor extraño en el aire. El pasillo se sentía vacío. Me senté frente a la puerta sin número y esperé. Pasaron 30 minutos y no pasó nada. No había luz debajo de la puerta, no había susurros, no había nada. Era como si Elena se hubiera ido. «Elena», dije en voz normal, «¿estás ahí?» «Soy Roberto». No hubo respuesta. Esperé 1 hora más, hablando de vez en cuando, pero el silencio era total. Por primera vez en semanas la habitación parecía realmente vacía. Al día siguiente, cuando doña Carmen llegó, le pregunté si había pasado algo especial en el hotel. «Ahora que lo mencionas», me dijo, «don Esteban vino ayer en la tarde con un sacerdote. Subieron al tercer piso
y estuvieron ahí como 1 hora. No me dijeron para qué, pero escuché que estaban rezando. Eso explicaba todo. Don Esteban había traído a un sacerdote para hacer una bendición o algo así, y Elena finalmente había podido descansar en paz. Me sentí contento por ella, pero también un poco triste porque ya no podría hablar con ella. Esa noche y las siguientes el hotel estuvo completamente normal. No más ruidos extraños, no más luces misteriosas, no más corrientes de aire frío. Era como si Elena nunca hubiera estado ahí. Trabajé en el hotel por 3 meses más. Todo fue tranquilo y normal, como cualquier trabajo de guardia nocturno. Pero a principios de febrero conseguí un trabajo mejor en una oficina, con horario de día, así que renuncié al hotel. El día que me despedí, don Esteban me llevó aparte para hablar en privado. Roberto, me dijo, quiero agradecerte por algo. No sé exactamente qué hiciste, pero después de las primeras semanas que trabajaste aquí, los problemas que teníamos en el tercer piso se solucionaron. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Desde que Elena pasó en el hotel hace muchos años, esa habitación siempre había tenido actividad extraña. Huéspedes se quejaban de ruidos, de luces que se prendían y apagaban solas, de voces en el pasillo. Tuvimos que dejar de usar esa habitación porque nadie quería quedarse ahí. ¿Por qué no me dijo eso cuando empecé a trabajar? Don Esteban suspiró, porque ningún guardia nocturno duraba más de 1 semana cuando les contaba la verdad. Preferían renunciar antes que lidiar con eso, pero tú fuiste diferente. No sé qué hiciste, pero funcionó. Me contó que había consultado con varios sacerdotes a lo largo de los años, pero nunca habían podido ayudar completamente. Pero después de que trabajaste aquí unas semanas, noté que la actividad había disminuido mucho. Fue entonces cuando el padre Miguel pudo finalmente hacer la bendición que necesitábamos. Elena solo necesitaba que alguien la escuchara, le dije. Había estado sola por tanto tiempo. Don Esteban me miró con curiosidad, pero no me preguntó más detalles. Me dio las gracias otra vez y me pagó una bonificación extra por haber solucionado el problema sin siquiera darme cuenta. Antes de irme del hotel por última vez, subí al tercer piso. La habitación sin número ahora tenía un número 32. Don Esteban la había vuelto a poner en uso. Me acerqué a la puerta y puse mi mano sobre la madera. Espero que ya estés en paz, Elena, susurré. Fue un honor conocerte. No hubo respuesta, pero sentí una sensación de calma y tranquilidad que me confirmó que ella ya no estaba ahí. Su espíritu finalmente había encontrado el descanso que necesitaba. Ahora, 3 años después, todavía paso por el Hotel San Cristóbal de vez en cuando. Siempre está lleno de huéspedes, y la habitación 32 se usa normalmente como cualquier otra habitación. Don Esteban me saluda cuando me ve, y siempre me pregunta cómo está mi familia. Nunca he contado esta historia completa a nadie, excepto a mi esposa María, y ella fue la única que realmente me creyó desde el principio. Mis amigos piensan que fue mi imaginación, que los trabajos nocturnos me afectaron la mente, pero yo sé lo que viví. Sé que Elena era real, y sé que pude ayudarla de alguna manera. A veces, cuando paso por calles donde hay hoteles viejos o edificios antiguos, me pregunto cuántas otras personas como Elena estarán atrapadas en lugares donde pasaron sus últimos momentos. Personas que solo necesitan que alguien las escuche, que alguien las entienda, que alguien les haga saber que no están completamente solas. La experiencia me cambió para siempre. Me hizo entender que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la lógica, pero eso no significa que no sean reales. Me hizo más sensible a los sentimientos de las personas que están solas o tristes, y me hizo apreciar más a mi familia, porque entendí lo terrible que debe ser no tener a nadie cuando más lo necesitas. Elena me enseñó que a veces los fantasmas no están ahí para asustar a la gente. A veces solo están ahí porque necesitan un poco de compasión humana, y cuando finalmente la reciben, pueden descansar en paz. Si algún día ustedes se encuentran en una situación similar, si escuchan ruidos extraños en un lugar viejo, si sienten presencias que no pueden explicar, no tengan miedo inmediatamente. Tal vez sea alguien como Elena, alguien que solo necesita saber que no está completamente olvidada. Esa es mi historia. Es completamente real, y aunque ya pasó tiempo, todavía me da escalofríos cuando la recuerdo, pero también me da una sensación extraña de orgullo, porque sé que pude ayudar a alguien que realmente lo necesitaba, aunque esa persona ya no estuviera en este mundo. El Hotel San Cristóbal sigue funcionando normalmente,
La habitación 32 es ahora una de las más solicitadas, porque tiene una vista bonita de la ciudad. Los huéspedes duermen tranquilamente ahí, sin saber la historia que vivió esa habitación. Y eso está bien. Elena ya no está ahí, ya encontró su paz. Pero yo nunca olvidaré esas noches cuando una maestra solitaria de un pueblo pequeño me enseñó que la muerte no siempre termina con todo, y que a veces lo único que necesitamos para encontrar la paz es saber que alguien se preocupa por nosotros, aunque sea un guardia nocturno desconocido que está dispuesto a escuchar.